Hola a todos, soy Carlos Urruná, estamos en Negocios Positivos de Centrum PUC y hoy día vamos a conversar con Jania Pérez de Cuellar, directora ejecutiva de PDC Consultores, sobre, escuché la presentación de Jania, ¿no? En esta mesa redonda sobre el impacto de los negocios y varias frases, le decía a Jania, se me han quedado grabadas. Yo empiezo con una, casi al final, y es una pregunta que tú le hacías al sector privado, a los empresarios, con relación a, ¿acaso está el Perú mejor porque mi empresa existe? Y yo creo que es importantísima esa frase en la coyuntura actual, en donde buscamos ese cambio de paradigma que señalabas al inicio, en donde no nos preocupaba el impacto, no pensábamos en el impacto en el pasado, buscamos casi desesperadamente un impacto ahora, positivo por supuesto, y parece que estamos naufragando en un impacto neutro, así lo llamabas tú. ¿Cómo lograr ese impacto positivo? ¿Cómo salir de ese torbellino del impacto neutro? ¿Y cómo lograr que la gente haga suya la actividad privada? ¿Cómo lograr que la gente sienta empatía con la economía, con el mercado? Jania. Gracias, Carlos, y gracias a Centrum por esta oportunidad. Efectivamente, creo que es una frase, de hecho, es una frase que yo me hago de verdad, todos los días. Es en qué medida mi mundo, mi entorno, mi familia, mi sociedad es mejor porque mi empresa existe. Y eso lo podemos también extrapolar a nosotros mismos como seres humanos, ¿no? O sea, ¿cómo hago para que como ser humano esto impacte? Eh, yo creo que hay que empezar, valga la redundancia, por el principio, es decir, hay que entender que la empresa privada nace como principio de resolver o de satisfacer una necesidad, una demanda. Por lo tanto, cuando las demandas o las necesidades cambian, las empresas debemos adaptarnos y cambiar. Si no hay necesidad, es el primer eslabón, es la necesidad, luego se convierte en demanda cuando hay dinero para poder adquirir ese producto o ese servicio, si no nos quedamos en necesidad. Entonces, cuando hay demanda es cuando, digamos, entra a tallar la empresa. Entonces, repito, cuando las demandas o las necesidades se transforman en demandas y estas cambian, las empresas tenemos que también adaptarnos y cambiar con ellas. Yo creo que hay un profundo divorcio entre cómo se ha venido manejando la empresa privada y lo que pasaba a nivel social. Hemos visto, o recientemente estamos viendo, y se está empezando a hablar del divorcio de la economía con la política, ¿no? Otra vez la política está impactando en la economía. Yo creo que siempre eso ha existido, lo que pasa es que no necesariamente lo hemos visto. ¿Cómo valorar de nuevo la actividad privada? Yo creo que uno es recordando cómo estábamos antes, dimensionando el rol sí, el rol transformador que tiene la empresa privada, pero eso implica, en la línea de lo que tú decías del impacto positivo, es decir, tenemos que dar un paso más adelante. Yo no sé si estamos realmente en un impacto neutro o un impacto negativo. Yo creo que en algunos aspectos estamos en negativo y en algunos estamos neutros. Pero creo que lo importante es asumir que ya no podemos ser neutros. Ya, no ser negativo, no, o sea, no ser negativo ya está fuera de discusión, ¿no? Aunque hay algunos todavía empresarios, como llamo yo, que siguen en esa lógica. Entonces ya no basta con ser neutros, tenemos que ser positivos. Es decir, cuando hay deudas, y deudas sociales o deudas ambientales, eso es otra frase que usé, no basta ser menos malo, hay que ser realmente bueno, porque esa deuda hay que pagarla. No solo por una cuestión de moral, sino por una simple razón y muy lógica, me dirijo ahí a los más escépticos, por una cuestión de sobrevivencia. Una empresa que vive en una sociedad empobrecida no va a tener clientes.
Es así de fácil. O sea, pensémoslo en términos muy materialistas. O sea, si yo quiero que mi clientela crezca, necesito más personas con capacidad de comprarme mis productos o mis servicios. Mientras más personas estén en situación de pobreza o emergencia, mi mercado se achica. Ese, Entonces, tengo ese, que... ese punto es muy bueno. Es decir, se habla de mercado, pero el mercado funciona en tanto estás inmerso en él. Si es una vitrina, es decir, soy una persona, no tengo poder de compra, el mercado funciona como una vitrina para mí. ¿Cómo lograr que todos seamos consumidores? Es decir, ¿cómo lograr que se acceda al mercado, que deje de ser una vitrina? ¿Cómo romper ese vidrio? ¿Cómo colocar al peruano, a todos, a 10 millones de peruanos en situación de pobreza, en ese mercado y disfrutando de los beneficios del mismo? Bueno, hay diferentes formas. Yo creo que el sector empresarial tiene una cuota de responsabilidad en esto. Y voy a poner un ejemplo, pero obviamente el Estado tiene su gran cuota de responsabilidad. Eh, hay una, aunque va a sonar un poco controversial lo que voy a decir y luego regreso al ejemplo. Durante muchos años hemos dicho que el Estado no asuma un rol promotor y que es más bien el mercado el que tiene, o las empresas las que tienen que asumir ese rol promotor. Pero cuando se les empieza a exigir a las empresas que asuman ese rol promotor, dicen no, eso le corresponde al Estado. Entonces hay una especie de como de a ver quién le tira la pelota a quién. Y yo creo que acá hay una corresponsabilidad. El Estado tiene, y yo soy de las que cree que el Estado, sobre todo en nuestros países que son muy ineficientes, que el Estado es muy ineficiente, donde hay muchísima corrupción, tiene que asumir un rol subsidiario. Estoy de acuerdo, es mi manera de pensar. Pero eso implica, por lo tanto, que la responsabilidad también la tiene que asumir la otra parte. Y es ahí donde yo creo que hemos fallado como sector empresarial. Voy a poner un ejemplo. Hay un caso muy interesante de una empresa en Estados Unidos, no voy a dar el nombre, es una empresa que fabrica productos de limpieza, de desinfección. Entonces, ¿qué es lo que hace esta empresa? Un poco la lógica de lo que hablábamos, Carlos, al inicio. ¿Qué es lo que hace? Además de producir productos desinfectantes de calidad, bajo los estándares, etcétera, internacionales, etcétera, ¿en qué ha enfocado su labor o sus programas de responsabilidad social o de sostenibilidad? Apoyando la creación de cocinas y de baños en zonas marginales o en provincias o digamos, en rurales. Yo pregunto por qué. O sea, preguntémonos, ¿por qué hace eso? ¿Por qué no invierte en colegios? Podría invertir en colegios, es válido, pero está invirtiendo en que en las zonas urbanos marginales donde no hay acceso a agua o en las zonas rurales donde la mayoría de las casas no tienen condiciones mínimas de salubridad, por ejemplo baños, esta empresa se dedica a cofinanciar en alianza con otros o con las autoridades locales a la construcción de baños. Está ampliando su mercado, porque esos señores, esas familias que ahora tienen un baño, además del tema de salud, van a tener que consumir productos de limpieza para sus baños. Entonces yo creo que, pongo este ejemplo que parece muy tonto, pero yo creo que es eso también lo que tenemos que hacer. Las empresas en el Perú hemos visto la responsabilidad social más desde la lógica filantrópica, más que desde la lógica pro negocio. Acá se trata de que los dos ganen. Gana la empresa y gana la sociedad. Acá hay que salir de ese juego finito donde si tú ganas yo pierdo y si tú pierdes yo gano. Acá la idea es armar negocios inteligentes, armar negocios positivos donde al ganar la sociedad gano yo. Repito, si no hay sociedad, si no hay planeta, no hay empresas. O sea, es una cuestión de lógica. Y eso implica que el sector empresarial tiene que cambiar un poco o sea, tiene que cambiar el chip, Y ¿no? ese cambio, parte de ese cambio, y acá te cito nuevamente, eh, sería construido empezando por escuchar. Tú decías, nosotros, empresas,
tenemos que empezar a escuchar. Claro, decías, es algo retadora, pero es una forma muy elegante de ser crítica, digamos, ¿no? ¿Por qué no escuchamos? ¿Cómo lograr el impacto positivo en esta interacción que existe entre oferta, demanda, productores, consumidores? Que todos queremos impacto positivo, todos queremos que el sector privado florezca, pero parece que no todos escuchamos, dices tú. Es que es difícil escuchar, o sea, no es cómodo escuchar. Es más fácil hacer las cosas como uno cree. No es fácil recibir críticas o decirte, mira, por acá no vayas, anda por aquí. Ahora, también eso implica que el sector empresarial o las empresas tienen que empezar a desarrollar habilidades para las cuales no han sido capacitadas o no han sido formadas. Los profesionales que trabajan en las empresas no han sido capacitados para escuchar. Entonces, eso implica un esfuerzo para las empresas de todo tamaño, a decir, bueno, tengo que empezar a escuchar qué es lo que me está diciendo mi consumidor, qué es lo que me está diciendo, cuáles son los valores que ahora mis clientes me están pidiendo. Y eso implica, lamentablemente o felizmente, depende cómo lo veas, lamentablemente en el sentido que va a implicar que la empresa invierta en una serie de modificaciones internas, pero felizmente porque eso va a generar cambio, implica que la empresa se reestructure. Y sí, o sea, nos va a tocar reestructurarnos, tener probablemente empresas más flexibles, con canales de escucha mucho más agudos. Y yo te diría algo más. Yo te diría también conectar la parte humana con la parte empresarial. O sea, las empresas no son intelequias, es un conjunto de seres humanos que interactúan y forman una cultura. Te aseguro que si uno empieza a consultarle individualmente a estas personas cuál es su propósito en la vida o qué es lo que quieren o qué es lo que aspiran, vamos a encontrar mucha coincidencia en estos temas de causas positivas. El tema es que hay una disociación entre lo que yo soy como persona y lo que hago en el trabajo, porque la cultura de mi empresa no me invita a participar, a exponer ideas o no me incita a tener un voluntariado. Entonces yo creo que también hay que empezar a conectar la parte humana de todos estos colaboradores con el propósito de la empresa. Ahora, cuando hablamos del propósito, que también lo has reiterado, y acá hagamos un poco de historia personal. Hace 25 años, una joven Tania, ¿no? En Grenoble, escribió una tesis, ¿no? Que hablaba, no, premonitoria, diría yo, porque hablaba de la responsabilidad social de la empresa hacia un nuevo contrato social. Fíjate, ¿ah? Y hoy día el Perú habla de la responsabilidad social de las empresas y discute un nuevo contrato social, que es la Constitución. Desde entonces y hasta ahora, Jaime, es qué hacer. O sea, lo que te quiero decir es la discusión sigue. El tema tiene 25 años y sin embargo está vigente, es muy vigente. ¿Qué no se hizo? Ya no importa. ¿Qué hacer? Has dicho, escuchemos. En tus artículos recientes hablabas de reformas pospuestas, ¿no? De una mala puntería. Yo diría una pésima puntería, ¿no? En la búsqueda de este impacto, que logre acercar a todos los peruanos de esa asociación pública-privada de la que siempre mencionas, que hoy día es un divorcio público-privado. ¿Por dónde empezar? Porque creo que tengo la sensación de que no sabemos por dónde empezar, ¿no? Hay muchas ideas. ¿Por dónde empezar para acercarnos, para unirnos, para conciliarnos y, por supuesto, para que el impacto de lo que hace el sector privado sobre la población sea valorado, sea percibido? Carlos, efectivamente, fue parte de un sueño de una adolescente hace 25 años, pero creo que vale la pena soñar para luego plasmar, ¿no? Efectivamente, este tema sigue en agenda y sigue vigente, lo cual por un lado es una pena, porque han pasado 25 años, pero también es una oportunidad de empezar a hacer las cosas bien otra vez. ¿Cómo pasar a la acción y cómo ejecutar eso?
pienso que además de lo que te comenté hace un momento de escuchar, yo creo que debemos, las fuerzas vivas, llamémosle así, de la sociedad, y en conjunto, empezar a mapear cuáles son los grandes dolores, cuáles son las grandes agendas pendientes en nuestro país. Hoy se está discutiendo a nivel nacional si hay o no constituyente, en fin, acaban de vacar al alcalde, pero en paralelo hay 6.2 millones de peruanas y peruanos que ayer no comieron y que no saben si van a comer hoy. Yo me pregunto cuáles son las prioridades que hay. No quiero decir que todos estos temas no sean importantes, pero vivimos, y esa es una frase que a mí me ha marcado mucho, en una urgencia crónica. Nos urge alimentar a esos 6.2 millones de peruanos que están hoy en inseguridad alimentaria grave. Y así como estos temas hay otros, y otras agendas y otros dolores que tenemos. Entonces debemos mapearlos con absoluta sinceridad, sin echarle más la culpa a nadie, porque todos somos corresponsables de esto, más o menos, y empezar a mapear esos grandes dolores y empezar a trabajar en estas agendas en común. Trabajé 6 años en una fundación Avina, y mira lo irónico, venía financiada por un empresario suizo, Stefan Schmidt-Heine, que creía en las alianzas público-privadas. Pero tuvimos que tener recursos de un filántropo suizo para trabajar en el Perú y en otros países de América Latina en identificar a líderes de la sociedad civil y del empresariado para juntarlos y que armaran proyectos conjuntos, sociedad civil, empresa, para impactar y presionar o poner en agenda pública ciertos temas. La teoría o la hipótesis era que estas pequeñas islas de alianzas se iban a convertir en archipiélagos y que al final íbamos a terminar impactando positivamente al sector público y a la agenda, digamos, de país, ¿no? Yo sigo creyendo en ese postulado, sigo creyendo que las alianzas entre el sector privado y la sociedad civil son sumamente poderosas para poder marcarle la pauta al Estado, que el Estado tiene un rol promotor y que tenemos que, de alguna manera, presionar constructivamente en esa línea, ¿no? Justamente en el artículo que tú mencionas, que salió publicado ayer, yo al final hacía un llamado a todos los profesionales técnicos comprometidos con el Perú en juntarnos con el sector privado y proponer un plan de emergencia y un plan de transición, tanto para presentárselo al Ejecutivo como al Legislativo. Lamentablemente, probablemente no nos hagan caso, pero eso no significa que no hay que dejar de hacerlo. Y ese ejercicio nos va a ayudar a empezar a encontrar puntos en común. Es impresionante cómo los prejuicios nos alejan. Y cuando nos empezamos a juntar, empezamos a ver que hay coincidencias, ¿no? Entonces, y además señalabas tú también, Jania, es rentable. Y tú citabas el 50% de las finanzas internacionales destinadas a proyectos de sostenibilidad y recordabas, y además por eso, nadie lo hace porque es Navidad o Papá Noel, no es filantropía, ¿no? Es decir, es rentable y es mucho más caro no hacerlo. Sin embargo, no lo hacemos. Porque no hemos sentido lo caro que es hasta ahora. Yo creo que necesitamos, o sea, nada en la vida es casualidad. Y espero y confío que tanto la crisis del COVID como lo que estamos pasando hoy como país nos ayude a entender lo caro que no es invertir en temas de sostenibilidad, llamémosle así, que abarca un poco abarca lo social y lo ambiental. Y lo vuelvo a decir, lamentablemente el ser humano es así, ¿no? No aprende hasta que le dan con golpe.
Pero bueno, es parte de un proceso. Yo me resisto a creer que, lo puse en el artículo, que el Perú es una utopía. Me resisto y me resistiré hasta el día que me muera. Yo creo que sí es posible. Hay que elevar un nivel más la conciencia. Y lo otro es, regresando a lo que tú decías, no es casual que los fondos como BlackRock o que los grandes fondos, bueno, BlackRock como Fondo de Inversión Internacional o las grandes potencias estén migrando su portafolio hacia estos criterios de sostenibilidad o criterios ASG en español. No es por puro amor al planeta, es también porque es rentable. Porque se han dado cuenta, lo que yo te decía hace un momento, si no hay planeta, no hay negocios. Y mientras más pobreza hay estudios que demuestran que la pobreza está directamente ligada a problemas ambientales. Entonces, si hay pobreza, no hay mercado, no tendremos la capacidad de crecer más, por lo tanto, seguirán habiendo monopolios, por ejemplo, porque no hay opción de mayor competencia, pero también estamos destruyendo el planeta. Entonces, yo creo que ellos han entendido esto, pero también lo están sintiendo en su billetera. Si hoy hay empresas inmobiliarias que quieren construir o hacer desarrollos inmobiliarios en los bordes costeros, existe un grandísimo riesgo de tsunamis, en fin, de otros fenómenos o las tormentas, y eso cuesta. Las primas de seguros cuestan. Entonces, o sea, si lo aterrizamos a algo muy concreto, hoy por hoy esas primas, en términos de seguros, son carísimas. Entonces, claro, dicen, a ver, un momentito, acá hay algo que yo no estoy mirando. Entonces, tengo que empezar a invertir en generar un entorno pro negocios sostenibles que me permitan seguir vigente en el tiempo. Yo le llamo empresas infinitas, que me parece un concepto muy interesante, ¿no? En esta parte final, Jania, lo que hacemos es, yo te menciono una palabra, una expresión, y lo que busco es una reacción tuya. En una palabra, la primera que venga. ¿Ya? ¿Ya? Yo cito algunas palabras. Dale, empecemos con negocios infinitos. Sostenibilidad. Escuchar. Reto. Empresa privada. Agente de cambio. Estado. Promotor. Mercado. Necesario. Y Perú. Una promesa y una esperanza. Muchas gracias, Jania. Hemos estado con Jania Pérez de Cuellar, directora ejecutiva de PDC Consultores, aquí en Negocios Positivos de Centrum PUC, conversando de cómo lograr el impacto que todos deseamos desde el trabajo en el sector privado y en unión con el Estado. Esa armonía que todos queremos, que finalmente nos hagan crecer, distribuir y sonreír. Cuídense mucho y gracias por estar con nosotros.